17 contradicciones y el fin del capitalismo. Escrito por David Harvey. Primera parte. Las contradicciones fundamentales. Contradicción 3. La propiedad privada y el Estado capitalista. Las mercancías no van por sí mismas al mercado. Agentes individuales, compradores y vendedores se reúnen en el mercado para intercambiar las mercancías por dinero y viceversa. Para que esto ocurra, compradores y vendedores deben tener un derecho exclusivo de propiedad sobre las mercancías y el dinero que manejan. El valor de cambio y el dinero presuponen conjuntamente la existencia de derechos de propiedad privada individual sobre las mercancías y el dinero. A fin de aclarar el panorama, permítaseme en primer lugar una distinción entre posesión individual y propiedad privada. Todos nosotros, como personas vivas, poseemos circunstancialmente cosas de las que hacemos un uso activo. Me apropio de los alimentos cuando como, de una bicicleta mientras me desplazo sobre ella, o de este ordenador cuando escribo esto. Mi uso de muchos de los procesos y objetos a mi alcance impide que cualquier otro los use mientras yo los estoy utilizando. Hay empero otros artículos cuyo uso no es excluyente. Si contemplo un programa de televisión, eso no impide que otros lo hagan al mismo tiempo. Y hay otros bienes públicos, que suelen ser poseídos y usados en común, aunque con ciertas limitaciones. Hago uso de la calle como lo hacen otros, pero existe un límite en cuanto a la cantidad de gente que puede ocupar una calle en un determinado momento, y hay ciertas actividades que bien por costumbre o por una ley establecida están excluidas de ese uso, por ejemplo, la defecación en las calles de Nueva York. Ahora bien, aunque para muchos procesos y objetos exista una relación de exclusividad entre el usuario o los usuarios y el objeto o servicio en cuestión, eso no significa exactamente lo mismo que la propiedad privada. La propiedad privada establece un derecho de pertenencia exclusiva sobre un objeto o un proceso, ya que esté siendo utilizado activamente o no. En la raíz del intercambio de mercancías se halla la presuposición de que yo ya no quiero o necesito expresamente la mercancía que ofrezco a la venta. De hecho, la propia definición de mercancía es la de algo producido para que lo use algún otro. El derecho de propiedad privada confiere la posibilidad de vender, enajenar, lo que se posee. Se crea así una diferencia entre lo que se llaman derechos de usufructo, que corresponden al uso activo, y derechos de propiedad exclusiva permanente. Esa diferencia ha sido a menudo fuente de confusión, en particular en toda la historia del colonialismo. Las poblaciones indígenas funcionan con frecuencia sobre la base del derecho de usufructo de la tierra, por ejemplo, como sucede en el caso de la agricultura itinerante. Las potencias coloniales impusieron casi siempre derechos de propiedad excluyente, lo que fue y sigue siendo origen de muchos conflictos. Las poblaciones que se movían de un lado a otro, siguiendo a sus ganados o desplazándose de tierras exhaustas a otras nuevas y más fértiles, se encontraban de repente impedidas de utilizar tierras que habían considerado tradicionalmente a su disposición, porque ahora estaban cercadas y rodeadas de alambre de espino por alguien que las poseía perpetua y absolutamente, aunque no las utilizara. La población indígena de Norteamérica sufrió mucho por esto. En el África contemporánea, los derechos de los pueblos a los recursos consuetudinarios y colectivos están siendo actualmente convertidos desordenadamente en derechos de propiedad privada excluyente, mediante lo que muchos consideran acuerdos fraudulentos entre, por ejemplo, los jefes de las aldeas, habitualmente depositarios de la propiedad de la tierra en nombre de su pueblo, y los intereses extranjeros. Esto constituye lo que se califica habitualmente como un enorme acaparamiento de tierras por el capital y estados extranjeros para controlar la tierra y los recursos africanos. Los derechos de propiedad privada presuponen un vínculo social entre lo poseído y una persona definida como sujeto jurídico, que es el propietario y que puede disponer libremente de su propiedad.
Mediante una prestidigitación maravillosa del razonamiento jurídico, el derecho de propiedad se transformó, atribuyéndolo no solo a individuos sino también a empresas y otras instituciones que la ley define igualmente como personas jurídicas, aunque, como a muchos les gusta señalar, esas personas no puedan ser encarceladas cuando cometen delitos, a diferencia de las personas individuales. La existencia de ese vínculo social es reconocida en casi todas las constituciones burguesas y conecta los ideales de la propiedad privada individual con las nociones de los derechos humanos individuales, los derechos del hombre, y con las doctrinas referidas a esos derechos individuales y a su protección legal. El vínculo social entre los derechos humanos individuales y la propiedad privada es la piedra angular de casi todas las teorías contractuales del gobierno. El derecho de propiedad privada se tiene en principio a perpetuidad, no expira ni se disipa por la falta de uso, puede pasar de una generación a otra mediante la herencia. Como consecuencia, existe una conexión íntima entre el derecho de propiedad privada y las formas no perecederas de dinero, las únicas que pueden durar perpetuamente. Pero la evolución de las formas de papel moneda y dinero fiduciario, cuyo valor relativo está sometido a la degradación, debido por ejemplo a la inflación, socava la conexión inicialmente inconmovible entre la perpetuidad y la estabilidad del dinero y la de la propiedad privada. Además, en cuanto a la propiedad privada de la tierra, la doctrina del res nullius, defendida muy particularmente por John Locke, solo considera legítima la que es productora de valor, esto es, la que incorpora la aplicación de trabajo social orientado a la producción de mercancías. La ausencia de producción de valor y de plusvalor no solo justifica la desposesión total por los británicos de los derechos sobre la tierra de los irlandeses, sino que también justificaba la desposesión y erradicación de las poblaciones indígenas improductivas en las Américas y más tarde en la mayor parte de África, para dar paso a los colonizadores productivos. La versión contemporánea de esa doctrina en las sociedades capitalistas avanzadas es la expropiación por el gobierno, arrebatando a su dueño legal las tierras a las que considera que se puede dar mejor uso. La propiedad privada, tanto de tierra como de dinero, solo es por lo tanto contingentemente perpetua. La imposición de los derechos de propiedad privada depende de la existencia de poderes estatales y de sistemas jurídico-legales, usualmente acoplados con los de recaudación impositiva en forma monetaria, que codifican, definen y hacen valer las obligaciones contractuales que corresponden al derecho de propiedad privada y a los derechos de los sujetos jurídicos individuales. Existe una contundente evidencia de que el poder coercitivo del Estado desempeñó un importante papel en la apertura de espacios en los que pudiera florecer el capital mucho antes de que se hicieran dominantes los regímenes de propiedad privada. Esto es tan cierto en la transición del feudalismo al capitalismo verificada en Europa, como lo es en China a partir de 1980, cuando se crearon las zonas económicas especiales para la actividad capitalista en el sur del país. Pero entre los derechos de simple usufructo y los de propiedad privada absoluta existe una infinidad de derechos consuetudinarios de propiedad común, a menudo limitados a determinada entidad política como un pueblo y su entorno, o más ampliamente a todo un régimen cultural. Esos derechos no son necesariamente accesibles a todos y presuponen formas de gobernanza compartidas y cooperativas entre los miembros de la entidad política. La erradicación de los derechos de usufructo y los odiosos procesos de cercamiento de los bienes comunes han hecho posible el dominio de un sistema de propiedad privada individual irrestricta, respaldado por el poder del Estado, como la base de las relaciones de intercambio y el comercio. Esa es la forma coherente con la circulación y acumulación capitalista. Pero para ser propiedad privada, un objeto o un proceso tiene que estar claramente delimitados y tener un nombre y rasgos identificativos. En el caso de la tierra, esto se logra mediante el catastro y la confección de un registro de la propiedad. No todo es susceptible de esa condición. Es casi imposible imaginar que el aire o la atmósfera pueda dividirse en entidades de propiedad privada que se pueda comprar y vender.
Lo que es notable en todo caso es cuánto ha avanzado el capital a la hora de extender el régimen del derecho de propiedad privada individualizado al centro de los procesos biológicos y otros aspectos del mundo social y natural en los que se va estableciendo firmemente. Por poner un ejemplo, está en marcha una feroz contienda sobre el derecho de propiedad del conocimiento de los procesos naturales. El campo de los derechos sobre la propiedad intelectual está particularmente erizado de controversias y conflictos. ¿Debería ser el conocimiento universal, accesible para todos, o por el contrario, debe ser propiedad privada de unos pocos? El régimen de los derechos de propiedad privada individualizada se halla en la base misma del núcleo dinámico del capital. Es una condición y construcción necesaria en el sentido de que ni el valor de cambio ni el dinero pueden funcionar tal como lo hacen sin esa infraestructura legal. Pero ese régimen de derechos está plagado de contradicciones. Como en el caso del dinero, las contradicciones son múltiples más que singulares. Y es así debido al desbordamiento sobre el régimen de los derechos de propiedad privada individualizada de las diversas contradicciones entre el valor de uso y el valor de cambio y entre el dinero y el trabajo social que representa. La primera y más obvia línea de fractura es la que existe entre el ejercicio supuestamente libre del derecho de propiedad privada individual y el ejercicio colectivo del poder coercitivo del Estado para definir, regular, codificar y dar forma legal a esos derechos y al vínculo social que los une tan estrechamente. Con la proliferación de las relaciones de intercambio, el desarrollo de formas monetarias y la evolución del Estado capitalista, surgieron definiciones legales de lo individual y con ellas una cultura individualista. Todos estarán de acuerdo, no obstante, excepto quizá los libertarios de derecha más rabiosos y los anarquistas más extremistas, en que debe existir alguna apariencia de poder estatal para mantener los derechos de propiedad individualizados y estructuras jurídicas que, según teóricos como Friedrich Hayek, garantizan la máxima libertad individual no coercitiva. Como garante de esos derechos se apela al Estado, con su monopolio del uso legítimo de la fuerza y la violencia, para evitar o reprimir cualquier transgresión del régimen de los derechos de propiedad privada individualizada. El Estado capitalista debe usar el monopolio adquirido sobre los medios de violencia para proteger y preservar ese régimen tal como se articula en el funcionamiento libre de los mercados. Se emplea el poder centralizado del Estado para proteger un sistema descentralizado de propiedad privada. Sin embargo, la extensión del estatus de persona jurídica individual a poderosas corporaciones e instituciones corrompe obviamente el sueño utópico burgués de un mundo perfecto de libertad personal individual para todos, basado en la propiedad democráticamente dispersa. En el ámbito del intercambio mercantil hay muchos problemas que inducen al Estado a ir mucho más allá del papel de un vigilante nocturno como guardián de la propiedad privada y de los derechos individuales. Para empezar, está el problema de la provisión de bienes y servicios colectivos y públicos, tales como las carreteras y autovías, puertos y aeropuertos, agua y alcantarillado, educación y sanidad. El campo de las infraestructuras físicas y sociales es muy vasto y el Estado debe implicarse necesariamente bien en la producción directa o en la subcontratación y regulación de la provisión de esos bienes. Además, el propio aparato estatal debe ocuparse no solo de administrar, sino de asegurar las instituciones que tienen que proteger, de ahí la creación de cuerpos militares y policiales y la financiación de sus actividades mediante los impuestos. Por encima de todo, el Estado tiene que encontrar una forma de gobernar y administrar poblaciones diversas, a menudo insumisas y levantiscas. Muchos estados capitalistas han acabado haciéndolo mediante la institución del procedimiento democráticos y mecanismos de gobierno que apelan al consenso en lugar de recurrir a la coerción y la fuerza, lo que ha llevado a algunos a sugerir, erróneamente a mi juicio, un lazo intrínseco entre democratización y acumulación de capital.
aunque es innegable que una u otra variante de democracia burguesa ha demostrado en general ser la forma más eficaz y eficiente de gobierno en el capitalismo. Ello no ha sido necesariamente consecuencia del ascenso del capital a la posición dominante como motor económico de esas formaciones sociales, sino a dinámicas políticas más amplias y a intentos de largo alcance de hallar formas colectivas de gobernanza que atenúen efectivamente la tensión entre la arbitrariedad potencial del poder autocrático del Estado y del deseo popular de libertad individual. Luego está el problema siempre presente de qué hacer con los fallos del mercado. Estos surgen debido a los llamados efectos de externalidad, definidos como costes reales que no quedan registrados, por alguna razón, en el mercado. El campo más obvio es la contaminación, en el que ni empresas ni individuos pagan por los deletéreos efectos de la calidad del aire, el agua y la tierra debidos a sus acciones. Existen otros tipos de externalidades, tanto positivas como negativas, que típicamente exigen una acción colectiva más que individual. El valor de cambio de una vivienda, por ejemplo, está sometido a externalidades, dado que la inversión o desinversión privada en una casa o un barrio determinado tiene un efecto positivo o negativo sobre el valor de las vecinas. Una forma de intervención estatal destinada a afrontar problemas de este tipo es la zonificación del uso del suelo. La mayoría de la gente acepta la legitimidad de la intervención del Estado u otras instancias de acción colectiva para controlar y regular las actividades que generan fuertes externalidades negativas, aunque ello suponga invadir el terreno de las libertades individuales y los derechos de propiedad privada. La contradicción entre valor de uso y valor de cambio se desborda y tiene profundos efectos sobre las relaciones entre el poder estatal centralizado y el libre ejercicio de los derechos de propiedad privada individuales y descentralizados. La única cuestión interesante al respecto es hasta dónde llegará el Estado y hasta qué punto puede recurrir en su intervención a la coerción más que a la construcción de un consenso, proceso que desgraciadamente implica el cultivo del nacionalismo. En cualquier caso, para ejercer tales funciones el Estado debe tener el monopolio del uso legal de la violencia. Ese monopolio también se hace explícito en la forma en que el Estado, tanto en sus encarnaciones precapitalistas como en la capitalista, es ante todo una máquina de guerra inmersa en rivalidades geopolíticas y estrategias geoeconómicas en la escena mundial. En el marco de un sistema global interestatal emergente en perpetua evolución, el Estado capitalista persigue ventajas y alianzas diplomáticas, comerciales y económicas para asegurar su propia riqueza y poder, o con mayor precisión la riqueza, estatus y poder de sus dirigentes y de ciertos sectores de la población, robusteciendo la capacidad de los propietarios de amasar cada vez más riqueza en el territorio en el que residen. Al hacerlo, la guerra, clásicamente definida como la prolongación de la diplomacia por otros medios, se convierte en un instrumento crucial de posicionamiento geopolítico y geoeconómico en el que la acumulación de riqueza, de poder competitivo y de influencia dentro de los límites territoriales del Estado se convierte en un objetivo prioritario. Pero para librar guerras y comprometerse en tales maniobras, el Estado necesita recursos económicos suficientes. La monetización de sus actividades guerreras está en la raíz de la construcción de lo que los historiadores económicos conocen como Estado fiscal militar desde el siglo XV en adelante. En el núcleo de ese Estado se sitúa lo que yo llamo el nexo Estado-finanzas, claramente simbolizado en el caso británico por la alianza entre el aparato estatal, por un lado, y los comerciantes capitalistas de Londres, por otro. Estos últimos financiaron eficazmente la maquinaria bélica del Estado mediante la deuda nacional a cambio de los derechos exclusivos de monopolio y gestión del sistema monetario atribuidos en 1694 al Banco de Inglaterra, que fue el primer banco central del mundo y que se convirtió en modelo para el resto del mundo capitalista. Esto pone de relieve una relación clave entre Estado y dinero. Silvio Gesell está acertado a mi parecer cuando dice: el dinero necesita del Estado y sin él no es posible. De hecho, se puede decir que la fundación del Estado data de la introducción del dinero. El dinero es el cemento más natural y más poderoso de las naciones.
El hecho de que el dinero sea indispensable y que también lo sea su control por el Estado, le da a este un poder ilimitado sobre aquel. Expuesto a ese poder ilimitado, el respaldo metálico del dinero es como polvo que se lleva el viento. El dinero está tan poco protegido por el material dinero frente al abuso del poder estatal, como lo está la Constitución del Estado frente a la usurpación arbitraria de poder por el pergamino sobre el que está escrita. Solo el propio Estado, la voluntad de los que ejercen el poder, autócratas o representantes, podrían proteger al dinero de falsificadores, estafadores y especuladores, siempre que ellos mismos fueran capaces de usar resueltamente su poder. Hasta el presente nunca han poseído plenamente, por desgracia, esa capacidad. Sin embargo, Hessel sugiere sorprendentemente que la seguridad del papel moneda es mayor que la de la moneda metálica, dado que el papel moneda está garantizado por todos los intereses e ideales que unen al pueblo en un estado. Su papel moneda solo puede desmoronarse con este último. El Estado, que acostumbraba a definirse por su monopolio sobre el uso legítimo de la violencia, adquiere así otra función clave: debe tener el monopolio sobre el dinero y la moneda. A ese argumento se le puede oponer dos matizaciones. En primer lugar, ese poder monopólico del Estado es genérico y no particular. El sistema monetario global es de carácter jerárquico y en él, el dólar estadounidense ha funcionado como moneda de reserva del mismo desde 1945 y Estados Unidos ha gozado de derecho de señoriaje, creación, exclusivo de esa moneda. Los poderes monetarios de otros estados son más limitados porque las deudas internacionales suelen estar denominadas en dólares estadounidenses y tienen que ser pagadas en esa moneda. Un estado particular no puede monetizar su deuda imprimiendo su propia moneda porque el efecto inmediato sería la devaluación de esa moneda local frente al dólar estadounidense. Hay otras monedas que también se pueden utilizar para el comercio global, como la libra esterlina, que era antes la moneda de reserva global, el euro y el yen, y quizá dentro de poco el yuan chino. Pero hasta ahora no han amenazado gravemente la situación privilegiada del dólar estadounidense, y propuestas ocasionales de sustituir este por una canasta de monedas del tipo originalmente propuesto por Keynes en Bretton Woods en 1944 han sido hasta ahora rechazadas por Estados Unidos, ya que en la situación actual obtiene considerables beneficios de su control sobre la moneda de reserva global. El poder imperial estadounidense se ha ejercido no solo directamente, sino también indirectamente mediante la diplomacia del dólar. La hegemonía de Estados Unidos en el sistema mundial se apoya en buena medida en su control sobre la moneda mundial y su capacidad de imprimir dinero para pagar, por ejemplo, sus excesivos gastos militares. Frente a esto, otros estados pueden renunciar a emplear su propia moneda en los intercambios internacionales. Ecuador, por ejemplo, utiliza como moneda el dólar estadounidense. Cuando nació el euro, los estados que lo adoptaron renunciaron al poder de monopolio sobre sus monedas, cediéndolo a un conjunto de instituciones supranacionales, principalmente el Banco Central Europeo, dominadas por Alemania y en menor medida por Francia. La segunda matización es que ese derecho monopolista sobre la moneda que tiene el Estado lo puede subcontratar, por decirlo así, a capitalistas financieros y bancarios mediante el otorgamiento de una concesión a un banco central formalmente independiente del control democrático directo o del político estatal, como sucede en los casos del Banco de Inglaterra, la Reserva Federal estadounidense o el Banco Central Europeo. Esas poderosas instituciones se instalan en un espacio intersticial entre el Estado y los bancos privados, y junto con los departamentos del Tesoro, ministerios de finanzas e instituciones similares de los gobiernos estatales, constituyen el nexo Estado-Finanzas que viene funcionando desde hace mucho tiempo como sistema nervioso central de regulación y promoción del capital. El nexo Estado-Finanzas tiene todas las características de una institución feudal, porque su funcionamiento suele quedar oculto y envuelto en el misterio, pareciéndose más al Vaticano o al Kremlin que a una institución abierta y transparente. Solo ofrece un rostro humano en momentos de dificultad, cuando, por ejemplo, Hank Paulson, secretario del Tesoro, y Ben Bernanke,
presidente de la Reserva Federal, se presentaron juntos ante los medios para dictar la política nacional a raíz del colapso de Lehman Brothers en septiembre del 2008, en un momento en el que el gobierno y el Congreso parecían paralizados y dominados por el miedo. Cuando el sistema financiero y el nexo Estado-finanzas fallan, como sucedió en 1929 y en 2008, todos reconocen la existencia de una amenaza para la supervivencia del capital y el capitalismo y no se dejan de tocar ninguna tecla en el empeño por resucitarlo. Pero en la relación entre el Estado capitalista y la propiedad privada no todo es armonía. En la medida en que el Estado asume cierta forma de democracia con el fin de oponerse a modalidades estatales absolutistas y autocráticas, que pueden ser arbitrariamente hostiles o no receptivas frente a ciertos requerimientos del capital, por ejemplo con respecto a su libertad de movimientos, queda expuesta a influencias populistas de diversos tipos. Si, como sucede a veces, queda en manos de las organizaciones obreras y los partidos políticos de izquierda, estos pueden emplear sus poderes para contrarrestar los del capital como propiedad privada. El capital no puede entonces seguir operando libremente en muchos campos de la economía: mercado laboral, procesos de trabajo, distribuciones de la renta y otros parecidos, viéndose obligado a funcionar en el marco de una auténtica selva reguladora que limita sus libertades. De vez en cuando, por lo tanto, la contradicción entre Estado y propiedad privada se intensifica, convirtiéndose en una contradicción absoluta que enfrenta lo público contra lo privado, al Estado contra el mercado. En torno a esa contradicción puede estallar entonces feroces batallas ideológicas y políticas. Pero permítaseme repetir claramente que no trato de presentar aquí una teoría general sobre el Estado capitalista. Intento simplemente llamar la atención sobre los aspectos y funciones específicos del Estado que tienen que operar de determinada manera para facilitar la reproducción del capital. Dado sus poderes fiscales y la sensibilidad del Estado frente a las influencias e intereses políticos, sus poderes se pueden reorientar a veces políticamente hacia fines económicos que sobrepasan la actividad y los intereses empresariales privados. Durante las fases de control político socialdemócrata, como en Gran Bretaña y otros países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, y bajo diversas formas de gobernanza dirigista, como en Francia con De Gaulle, en Singapur con Lee Kuan Yew, o en muchos otros estados asiáticos, incluida China. Se puede crear y organizar instituciones estatales como agentes económicos que asumen el control de las principales palancas de la economía u orientan las prioridades de inversión. La planificación gubernamental a distintas escalas, macroeconómica, urbana, regional o local, ocupa en ocasiones el centro de la escena en competición o más a menudo en asociación con actividades privadas y empresariales. Buena parte de la acumulación de capital pasa entonces a través del Estado en forma que no están necesariamente dirigidas a la maximización del beneficio, sino a fines sociales o geopolíticos. Incluso en los estados más volcados en los principios de la privatización y la neoliberalización, el complejo militar industrial queda aparte del resto de la economía como un lucrativo abrevadero en el que se sacian libremente los intereses privados subcontratados. Desde el otro extremo del espectro político, la forma de organización, las finanzas del Estado es algo que los libertarios de derecha entienden claramente como profundamente contradictorio con las libertades individuales, al entregar el control monopolista sobre el dinero y el crédito a un conjunto de instituciones no democráticas y no elegidas, encabezadas por los banqueros centrales. Un crítico como Thomas Greco argumenta por eso. La politización del dinero, la banca y las finanzas, que prevalecen hoy día en el mundo entero, ha permitido que la concentración del poder y la riqueza en pocas manos, lo que ha sido extremadamente perjudicial para las sociedades, las culturas, las economías, el gobierno democrático y el medio ambiente. Los gobiernos nacionales se han arrogado una capacidad de gasto prácticamente ilimitada, que les permite canalizar la riqueza hacia sus clientes preferidos, emprender guerras a escala masiva y subvertir las instituciones democráticas y la voluntad popular.
El privilegiado establishment de la banca privada ha conseguido monopolizar todo el flujo crediticio, permitiendo que unos pocos exploten a la inmensa mayoría mediante su parcialidad en la concesión de crédito con réditos usurarios, disfrazados de interés, y tasas cada vez más exorbitantes, y premiando a los políticos por sus servicios en la promoción de sus intereses. El argumento libertario, que no carece de lógica, es que eso fue lo que desde el siglo XVII en adelante subvirtió la posibilidad de una democracia burguesa genuina caracterizada por la máxima libertad individual posible. Ese sistema obliga además al crecimiento exponencial, suscita la destrucción del medio ambiente y desgarra el tejido social mientras incrementa la concentración de poder y riqueza. Crea inestabilidades económicas y políticas que se manifiestan en ciclos recurrentes de depresión e inflación, conflicto interno e internacional y dislocación social. Por esa razón, tanto a la ala izquierda como el ala derecha del espectro político en Estados Unidos abomina de instituciones como la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional. El balance de la contradicción entre intereses privados y libertades individuales por un lado y poder estatal por otro se ha desplazado muy decisivamente durante los últimos años hacia los centros antidemocráticos, autocráticos y despóticos del aparato estatal, donde se ven respaldados por la creciente centralización y militarización del control social. Eso no significa que los poderes no centralizados de los propietarios individuales se disuelvan, ni siquiera que estén en peligro. De hecho, esos poderes se ven reforzados en la medida en que el capital se siente cada vez más protegido frente a cualquier forma de oposición social, por ejemplo, frente al movimiento obrero o al ecologista. La descentralización suele ser en cualquier caso una estrategia óptima para mantener el control centralizado. El gobierno chino ha aplicado deliberadamente en los últimos tiempos ese principio con mucha eficacia. En ningún lugar es más evidente que en la organización estatal del poder del dinero en los mercados de materias primas. Dado que en apartados anteriores he puesto repetidamente como ejemplos el mercado de la vivienda y la crisis en el mercado inmobiliario, permítaseme explicar brevemente cómo funciona en ese contexto la contradicción de la que nos ocupamos ahora. El derecho de propiedad privada sostiene la propiedad individual de las viviendas y los estados capitalistas han apoyado sistemáticamente por diversos medios, desde los subsidios activos a la publicidad y la retórica en que se envuelven los sueños de propiedad de una vivienda, su extensión a sectores de la población cada vez mayores. Con ello, se pretendía asegurar un crecimiento continuo del mercado inmobiliario como campo de acumulación activa y lucrativa del capital, pero también ha desempeñado una función ideológica crucial, consolidando el apoyo popular y populista a la estrategia de proporcionar valores de uso mediante mecanismos basados en el valor de cambio, con otras palabras, el apoyo a la vía capitalista. El sostén activo del gobierno a la propiedad privada de la vivienda en Estados Unidos, por razones tanto políticas como económicas, desempeñó así una parte importante en el fenómeno de la crisis de las hipotecas subprime que derribó algunas de las instituciones más importantes de inversión privada, pero también puso al borde de la bancarrota a instituciones semipúblicas como Fannie Mae y Freddie Mac, que tuvieron que ser rescatadas mediante una nacionalización temporal. ¿Cuál debe ser entonces la estrategia política de la izquierda respecto a la contradicción existente entre Estado y propiedad privada? Un simple intento de restaurar el equilibrio y de fortalecer las libertades individuales, como parece propugnar muchos en estos últimos tiempos, tanto en la izquierda como en la derecha del espectro político, no puede bastar, en parte por el desplazamiento tan espectacular que se ha dado hacia el poder estatal arbitrario, pero también porque la fe en el Estado como agente potencialmente benevolente se ha desvanecido en gran medida. El regreso del Estado al papel de un puro vigilante nocturno solo serviría para desencadenar los poderes de lo que ya es un capital muy desregulado, para hacer lo que le parezca sin ninguna restricción social o a largo plazo. La única estrategia política alternativa viable debería tender a disolver la contradicción existente entre los intereses privados e individuales, por un lado, y el poder e intereses del Estado, por otro, y a sustituirla por algo diferente.
En ese sentido, parece enormemente sensata la preocupación creciente de la izquierda por el restablecimiento y revigorización de los bienes comunes, la absorción de los derechos de propiedad privada en un proyecto general para la gestión colectiva de los comunes y la disolución de los poderes autocráticos y despóticos del Estado en estructuras de gestión colectiva democrática, se convierte en los únicos objetivos a largo plazo que realmente merecen la pena. Esos objetivos tienen sentido cuando se aplican al dinero y al crédito. La recuperación del dinero y el crédito como bienes comunes democráticamente regulados es imperiosa para invertir la tendencia hacia la autocracia y el despotismo monetario. Es imperativo disociar las actividades de creación monetaria del aparato estatal en nombre del fortalecimiento y democratización de las libertades y de la libertad colectivas, dado que el poder del Estado capitalista descansa en buena parte sobre los pilares gemelos del monopolio, sobre el uso legítimo de la violencia y el poder monopolístico, sobre los asuntos monetarios y sobre la moneda. El resquebrajamiento de este último llevaría consigo en último término la disolución, más que el aplastamiento, del poder estatal capitalista. Una vez privado del poder sobre sus recursos monetarios, la capacidad del Estado para recurrir a la violencia militarizada contra su propia población rebelde quedaría también aniquilada. Aunque esta puede parecer una idea improbable, parte de ella se ha materializado ya en la utilización del poder de los bonistas en países como Grecia, Italia y España para dictar la política estatal hacia sus propias poblaciones. Basta sustituir el poder de los bonistas por el poder del pueblo, y esa tendencia tan visible podría ser invertida con la misma facilidad. El poder estatal es, como ya he dicho, genérico más que particular. De ahí que esa política tendría que disolver todas esas instituciones monetarias internacionales, como el FMI, erigidas para apoyar el imperialismo del dólar estadounidense y que sirven para mantener su hegemonía financiera en el sistema mundial. El mecanismo disciplinario que está destruyendo actualmente la vida cotidiana del pueblo griego, así como la de muchos otros que han sufrido las intervenciones del FMI, habitualmente en combinación con otros poderes estatales multilaterales como el Banco Central Europeo y la Comisión Europea en la llamada Troika, debería desmantelarse y dar paso a prácticas e instituciones de gestión colectiva de la riqueza común de la población. Tal solución puede parecer abstracta y utópica en relación con la práctica actual, pero para emprender una política alternativa es vital tener en mente este tipo de visión y ambición a largo plazo. Deben formularse planes radicales, ya se les llame revolucionarios o reformistas, para impedir que la civilización se ahogue en la contradicción entre propiedad privada insensible y desregulada, y poderes estatopoliciales cada vez más autocráticos y militarizados, consagrados a defender el capital y no el bienestar del pueblo.